Paso número 3. Haz tu lista de contactos. Esto es importantísimo y todavía hay un grupo de personas que suelen saltarse este paso y luego se preguntan por qué es que no tienen resultados. Hacer la lista de contactos es una manera bien ordenada de cómo ir evaluando tu negocio para ver cómo estás avanzando. Recuerda que lo que puede ser medido puede ser mejorado. La memoria es frágil, a veces te falla y siempre va a ser mejor vaciar toda la lista de contactos que tengas en tu WhatsApp, lista de teléfonos, Facebook, agendas personales, tarjetas, personas que tienes en tu trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en la iglesia, en el club. Toda esa cantidad de personas que tienes con las que has interactuado en diferentes etapas de tu vida, ponlas aquí en tu lista de contactos y no discrimines absolutamente a nadie. A veces las personas que más piensas que van a ser parte del proyecto no lo hacen, y las personas que menos piensas hacen parte del negocio y llegan a grandes rangos. Hace algunos años yo no estaba en la lista de absolutamente nadie. Una amiga luego de un tiempo me llama. Yo empecé a trabajar, empecé a tener cierto éxito dentro de redes de mercadeo y aún así nadie seguía llamándome porque no me consideraban un prospecto o porque quizás estaban precalificándome como una persona que no podía interesarme, cuando yo realmente sí quería hacer algo diferente con mi vida. Entonces, pon ahí en tu lista a todas las personas que conozcas, absolutamente a todas. No discrimines a nadie porque esa persona tiene mucho dinero o porque tiene poco dinero. No lo discrimines porque es muy gordo, muy flaco, muy alto, muy bajito, o porque es muy joven, o porque tiene ya muy avanzada edad. No discrimines absolutamente a nadie. Pon absolutamente a todos en esa lista. Y ahí te dice, haz tu lista de 50 personas, invita y patrocina a tus primeros 5 socios. Esas primeras 50 personas son para tus primeras 48 horas, para tus primeras 2 reuniones de lanzamiento. Pero mientras más larga hagas tu lista, mucho mejor. Y te pongo un ejemplo, porque hay mucha gente que piensa que conoce a pocas personas. Si tú tienes más de 19 años y vives en Latinoamérica, una persona latina a sus 19 años conoce más de 2000 personas por su primer nombre o su apodo, pero normalmente no se acuerda. Ponte a pensar, ¿a quién conozco que se llame Carlos? ¿A quién conozco que se llame María? ¿A quién conozco que sea mamá? ¿A quién conozco que sea papá? ¿A quién conozco que tenga un trabajo y que no esté satisfecho con lo que le pagan? ¿A quién conozco que tenga un negocio y que no le alcance el tiempo para nada? ¿A quién conozco que quisiera tener un mejor estilo de vida para darle a sus papás o a sus hermanos o a sus hijos? ¿A quién conozco que le encanta viajar? ¿A quién conozco que le encantaría cambiar ese carro viejito que tiene por un carro del año? ¿A quién conozco qué? ¿A quién conozco qué? ¿A quién conozco qué? ¿A quién conozco qué? Si tú empiezas a preguntarte ¿a quién conozco qué? Y además, ok, tú tienes familia paterna, tienes familia materna, ponlos a todos. No necesariamente todos van a ser parte de tu negocio, pero ellos conocen gente que conoce gente. Ellos conocen gente que quiere bajar de peso, ellos conocen gente que tenga gastritis, ellos conocen gente que pare estreñida, ellos conocen gente que pare estresada, ellos conocen gente que necesite tener más energía, ellos conocen gente que necesita ganar más dinero, ellos conocen gente que quiere viajar, ellos conocen gente que quiere conocer más gente. Entonces siempre conocemos gente que conoce gente. La sugerencia es que empieces a hacer tu negocio en tu localidad, en tu ciudad. Piensa global, pero actúa local. Empieza a actuar en los lugares donde tú más conoces gente. Si tú, por ejemplo, estás en la ciudad de Lima, entonces empieza a trabajar en la ciudad de Lima. No pienses en ese primo lejano que conoces en Estados Unidos y que te empeñas en que esa persona entre al negocio cuando quizás todavía el negocio no está allá, o cuando tú conoces mucha más gente acá. ¿Por qué pensarías que tendrías que tener mayores resultados en una ciudad donde no vives, cuando no tienes todavía resultados en la ciudad donde sí lo haces? Entonces va a ser mucho más probable y va a ser mucho más efectivo que tú te movilices diariamente en la localidad donde tú estás. Entonces,
Una vez que ya vaciaste toda tu lista de contactos en una hoja de papel o en una hoja Excel, lo importante es que tú hayas vaciado toda esa lista de contactos en un lugar donde tú puedas empezar a marcar qué cosa es la acción que tú estás tomando con tal persona. Por ejemplo, si yo le hablo a Roberto Guevara y le hablé el día lunes anoto en mi libreta, en mi agenda, en mi hoja Excel, donde tenga mi lista de contactos, anoto hoy día, no, lunes, hablé con Roberto Guevara, le invité Energy, colágeno, teogen limón, un perfume y probó una crema. ¿Qué cosa fue lo que más te gustó? Roberto me dijo que le gustó el negocio y que le gustaría ir a un evento grande. Entonces, pongo ahí en mi lista de contactos también cuál es la siguiente acción que tengo que tomar con mi prospecto Roberto. Entonces, si el día de mañana invito a mi prima Cecilia, entonces voy a ver qué acciones ya tomé con mi prima Cecilia y cuál es la siguiente acción. Normalmente, a una persona le toma de 3, 4, 5 exposiciones a algo del negocio, a algo de los productos, o que vuelva a probar, o que tenga una llamada por Zoom, Skype o algo, con alguno de tus uplines, o en algún evento para que tomen una serie de decisión. Pero tú vas a tener mejor controlado eso siempre y cuando tú hagas una lista de contactos que la mantengas permanentemente activa. Hazte el buen hábito de conocer a una o a dos personas diarias. Y si eso ocurre, al año vas a tener por lo menos unas 365 personas nuevas. Si son 2 personas al día, vas a tener por lo menos unas 700 personas en tu lista todos los años. Eso equivaldría a 7000 personas en 10 años si tú te haces el buen hábito de conocer cuando menos a 2 personas al día. Ese es el paso número 3. Haz tu lista de contactos y mantén viva tu lista de contactos.